Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy, espero hayan tenido una excelente semana y bueno, pues estamos a un solo día de Navidad, una sola semana para que se termine el año 2023 y pues bueno, los mercados realmente han tenido un comportamiento muy interesante durante estas últimas semanas y pues justamente es lo que vamos a revisar el día de hoy, como ya es costumbre, revisar un poco los mercados, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico y ver qué podría suceder para esta última semana del año 2023. No sobra decir que todo lo que se comenta en estos videos es únicamente educativo e informativo y no significa una recomendación de inversión, ni de comprar, ni de vender, ¿vale? Recuerden que todas las inversiones siempre conllevan riesgos y pues los espectadores son los responsables de sus propias decisiones de inversión con base en su perfil de riesgo y pues en sus objetivos financieros de mediano, corto, mediano y largo plazo. Así que pues para que lo tengan en cuenta. Y vamos a iniciar como siempre revisando un poco lo que fue esta semana que acaba de terminar en materia macroeconómica, ver qué datos corporativos o datos pues macro salieron y que de pronto terminaron influenciando un poco los mercados. Y también vamos a ver qué tenemos para la próxima semana, que pues igualmente tenemos algunos festivos, tenemos un mercado posiblemente muy lento, dado que pues se acerca ya el año nuevo y ustedes saben que estas últimas semanas baja muchísimo la liquidez del mercado, mucha gente en vacaciones y por tanto pues podemos tener movimientos un poco volátiles. Pero bueno, revisemos un poco lo que sucedió esta semana. Vamos a hacer un poquito más de zoom por acá. Y veamos que, bueno, a comienzos de semana tuvimos la inflación en la zona euro, en la eurozona. em, digamos que estuvo muy alineada con la expectativa de 2,4%. Sin embargo, estamos viendo algo muy interesante y es que la inflación en la eurozona está empezando a converger hacia la meta del 2%. Ya se encuentra en 2,4%, la meta es del 2%, con lo cual están muy, muy cerca. Esto de cierta manera termina siendo bueno porque plantea la posibilidad de que en efecto ya no van a haber más incrementos en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Pero de lo que no cabe duda es que posiblemente, pues el ritmo tan agresivo al que subieron las tasas, y esto fue porque, y hago acá un paréntesis, cuando todos los bancos centrales del mundo empezaron a subir las tasas, el Banco Central Europeo se demoró más que todos los otros países. Esto terminó ocasionando que cuando ya se vieron en la necesidad de hacerlo, pues tuvieron que hacerlo a un ritmo mucho más fuerte para poder empezar a luchar contra la inflación. Entonces, claro, ese ritmo tan agresivo, pues en efecto está haciendo que la inflación caiga, pero ¿a cambio de qué? A cambio de una economía que se está contrayendo, una economía que está muy débil y pues que plantea la posibilidad de una recesión que está a la vuelta de la esquina para el próximo año en Europa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, inflación convergiendo a su meta, pero a cambio una economía que se encuentra bastante débil. ¿Qué tenemos en el Reino Unido? Algo muy similar, aunque la meta todavía se encuentra, la inflación todavía se encuentra muy lejos de la meta. Tenemos un escenario muy similar y es que la inflación empieza a caer a un ritmo un poco más pronunciado de lo esperado. El dato anterior, el dato de octubre, fue de 4,6% anual, esperado en un 4,3% y termina saliendo un 3,9%. Entonces, no cabe duda de que la política monetaria contractiva está ocasionando que la gente, como el crédito está tan caro, pues la gente está dejando de consumir y por tanto los precios están bajando. Pero volvemos al mismo punto y es que pues en Reino Unido también se está empezando a ver una caída del PIB y por tanto quiere decir que la economía se está empezando a debilitar y entraría en recesión en el año 2024. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos la historia es de cierta manera diferente. Mientras en Europa tenemos ya un escenario de posible recesión, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que la economía se mantiene muy, muy sólida. Tuvimos justamente el jueves 21 de diciembre la revisión del PIB trimestral, que habíamos hablado la última vez que ha tenido un resultado del 5,2%, que esto es realmente alto, y pues pareciese que la economía se encuentra muy fuerte, pero la inflación está cayendo, ¿no? Que es algo muy atípico y las personas y los inversionistas parecen entender que va a haber un soft landing o un aterrizaje suave, es decir, que no va a haber una recesión en Estados Unidos a causa de la política monetaria contractiva. Sin embargo, esto es un poco difícil de pensarlo y ya vamos a ver ahorita algunos ejemplos, pero es complicado pensar que realmente esto va a ser así, que la economía no va a entrar en recesión. Ya ahorita vemos unos ejemplos bien puntuales porque en la historia, pues esto siempre ha sucedido, siempre que hay un ciclo contractivo de tasas de interés, pues la economía tiende a entrar en recesión. ¿Qué otras cosas importantes tenemos en Estados Unidos? La verdad, nada muy particular. Tenemos un poco el PCE,
que viene siendo el gasto de consumo personal, que tuvo una lectura por debajo de lo esperado, una lectura por debajo del mes inmediatamente anterior, el mes de octubre, de 3,4 a 3,2. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente en efecto pareciese que está consumiendo menos y eso es lo que está ayudando a que la inflación pues entre en esa senda bajista y que por tanto la Fed ya no vaya a realizar ningún incremento adicional e incluso que las reducciones en tasa de interés se encuentren más cerca de lo esperado. Cerca estamos hablando de que ahorita las probabilidades se centran a que la Fed empezaría a bajar tasas en marzo del próximo año, lo cual es pues muy pronto, casi en tan solo 3 meses. ¿Qué tenemos para esta próxima semana? La verdad, muy poco. Tenemos muchas festividades por Navidad. Solo el jueves 28 tenemos algunas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y pues ya, el tema de inventario de petróleo pues termina teniendo un efecto volátil en el mercado, pero es algo, un efecto muy inmediato. No es que sea algo que termine perjudicando mucho el mercado del petróleo. Y pues ya, eso es como lo único, la verdad, una semana muy suave, muy tranquila y podríamos esperar pues que los índices ya terminen realmente donde se encuentran. Bien, vamos a revisar un poco acá en el gráfico y vamos a hacer el ejercicio que les estaba comentando. De pronto, si ustedes lo quieren hacer en sus casas, ustedes se pueden ir a la plataforma de TradingView y es que en TradingView tenemos la posibilidad de ver indicadores macroeconómicos de todo el mundo, de Colombia, de Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Canadá, todos los países de Europa, todos los países de Asia. Bueno, podemos ver absolutamente todos los datos macroeconómicos y empezar a hacer algunas comparaciones bien interesantes. Voy a quitar un segundo este gráfico del volumen y vamos a hacer un ejercicio bien chévere. Y es que vamos a poner, si no estoy mal, vamos a poner USINTR, que es la tasa de interés en Estados Unidos, así es. Y voy a quitar estos bulletcitos y vamos a hacer una comparación con el GDP. Esperen a ver cómo es que sale. Mm, sí, USGDPYY. Listo. Ah, no, pero esperen, lo vamos a quitar un segundito. USGDPYY. Y lo vamos a agregar por aquí un nuevo par. Listo. Entonces, vamos a revisar algo bien interesante como para que hagamos este ejercicio y ustedes entiendan, es difícil pensar que la economía en Estados Unidos no va a entrar en recesión. Lo que tenemos arriba son los tipos de interés en Estados Unidos. Lo que tenemos abajo es la variación del PIB anual en Estados Unidos. Y quiero que revisemos y hagamos el siguiente ejercicio. Por debajo de la línea cero del PIB, pues significa que la economía está en recesión. Entonces, vamos a poner acá cero. Listo. Entonces, acá por debajo, cuando el mercado entra, bueno, listo, ahora sí. Cuando el PIB entra en esta zona que tenemos marcada como cafecita, significa que la economía está en recesión. Si nos damos cuenta, cada vez que la Fed ha empezado con un ciclo bajista en tasas de interés, es decir, cuando empiezan los recortes en tasa de interés, nos damos cuenta que sucede con la economía, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el año 74-75? Empiezan unos recortes en tasa de interés, la Fed empieza a bajar sus tasas y por tanto la economía está muy cerca e incluso termina entrando en recesión. Básicamente, ¿qué significa? La Fed empieza a bajar tasas cuando ya en la economía algo se rompió. Básicamente así funciona. Entonces, pues claro, cuando la Fed empieza a ver, uy, se nos salió de las manos, la economía se está debilitando muy rápido y muy fuerte, empezamos a bajar tasas, pues ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las decisiones de tasa de interés, y esto como dato curioso, tienen un rezago, de un rezago entre 4 a 6 meses. Es decir, que mañana bajen tasas, ese efecto de bajada de tasas no se va a ver hasta dentro de 4 o 5 meses. Entonces, pues realmente, cuando la economía entra en recesión y empiezan a bajar tasas, realmente ya no hay marcha atrás porque esas bajadas de tasas van a tener un efecto un poquito más demorado. Bien, entonces, ¿qué sucedió en el 75? Vemos que la economía entra en recesión, inmediatamente la Fed empieza a bajar tasas. En el 80 tenemos exactamente lo mismo, en el 81, como podemos ver, exactamente igual. En el 90, cuando empiezan a bajar tasas, es porque la economía se empieza a debilitar muy fuerte y nos damos cuenta cómo entramos en recesión. En el año 2000 con la burbuja.com, en el año 2008 con la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, nos damos cuenta cómo inmediatamente acá la Fed empieza a bajar tasas, pues la economía entra muy fuerte en recesión. Tenemos la crisis del COVID del año 2020, que es esto que estamos viendo acá. La economía entra en recesión
por todos los cierres y si se dan cuenta, cuando la economía entra en recesión, ahí es que la Fed llega y empieza a bajar tasas, ¿no? Porque claro, con todos los encierros se sabía que la economía iba a debilitarse muchísimo, entonces ¿qué hace la Fed? Bajemos tasas para incentivar el consumo, ¿no? Y pues ahorita estamos viendo que nos encontramos en una zona muy similar. Fíjense que acá estábamos en máximos, 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 máximos. Y pensar que en estos momentos algo va a ser diferente a lo que ha sucedido en los últimos 50, 60 años, pues no tiene muchísimo sentido. Con lo cual, sí puede que se materialice una recesión en Estados Unidos, aunque pareciera que no, puede que en algún momento algo se rompa en la economía y más, porque al ritmo al que la Fed subió las tasas es un ritmo históricamente nunca visto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, un dato macroeconómico bien interesante y pues la historia básicamente nos está mostrando qué es lo que sucede cuando tenemos estos ciclos contractivos en tasa de interés. Vamos a ver si en el año 2024 se continúa materializando lo que ha sucedido históricamente. Perfecto. Así que bueno, un dato macroeconómico para que se informen un poquito y pues si ustedes quieren hacer este ejercicio en TradingView lo pueden hacer sin ningún problema. Ya vieron cómo buscar la tasa de interés y también cómo buscar el PIB. Ahora sí, vamos a lo que vinimos y es revisar un poco lo que está sucediendo en materia de análisis técnico. Habíamos planteado hace 8 días que el S&P 500 con ese rally que había tenido y que ya como se encontraba tan cerca de su zona de máximos históricos, pues que se podría dar algún retroceso bastante tranquilo, muy sano, muy saludable, un retroceso que lo tenemos aquí marcado, no lo he borrado desde la revisión de hace 8 días y que desde ahí se podría impulsar. ¿Por qué? Porque ya el mercado empieza a bajar muchísimo su comportamiento, estamos ya de cara a finales, la última semana del año y pues ya el mercado generalmente en los últimos días termina pues quedándose donde se encuentra. ¿Por qué? Y termina siendo un rally también. ¿Por qué? Porque las personas terminan de dejar balanceados sus portafolios para comenzar el año 2024. ¿Qué pasa en el 2024? Que muchas personas a comienzos de mes empiezan a tomar utilidad de recoger todas esas utilidades de cierre del año anterior. Por eso, cuando nosotros revisamos un poco lo que sucedió en el año 2022, nos damos cuenta como los últimos días de diciembre, fíjense el rally tan impresionante que tuvimos. Voy a borrar esto. Y esto también, vean el rally que tuvimos de aquí a aquí el año pasado y fue básicamente a finales del 22 y es básicamente porque te empiezan a rebalancear los portafolios, a dejarlos muy invertidos, esto también por un tema de impuestos, y el mercado termina quedándose muy lateral, si se dan cuenta, en los últimos días del año. ¿Qué sucede los primeros días de enero? A recoger utilidades, y ahí sí, todo el mundo, todos los que estaban montados, pues, se salen del mercado y empieza ese retroceso que estuvimos viendo durante todo el año 2022. Bien, esto fue a finales del 21, perdón, finales del 21, comienzos del 22. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la misma historia. Tenemos un diciembre que finaliza muy positivo por ese rebalanceo de los portafolios. Nos podemos quedar muy laterales esta semana por la por la poca liquidez que hay en el mercado y a comienzos del otro año sí podríamos ver un retroceso importante por esa toma de utilidades por parte de gran parte de los inversionistas. Bien, entonces yo la verdad veo muy complicado que el S&P 500 continúe teniendo un rally por encima de su máximo histórico, que es el 4800, sin antes hacer un retroceso al menos a la zona del 4600. Bien, entonces pues nada, yo realmente qué esperaría, yo esperaría un mercado que se encuentre muy lateral en estos próximos días, en esta zona que finalice el año ya en máximos históricos y pues ya podríamos esperar para comienzos del otro año pues ver si se da algún tipo de retroceso a esta zona del 4600 que será un nivel también muy interesante vía técnicos para compras parciales. Bien, el movimiento es sumamente sobreextendido y si el mercado realmente termina rompiendo esa zona del 4600, pues podría caer hacia estos 4400, ¿bien? Pero siempre que se mantenga intacta esa zona del 4600, pues nos seguimos manteniendo en terreno completamente alcista, ¿bien? Entonces, pues nada, esta semana posiblemente un comportamiento muy, muy lateral. ¿Qué tenemos en el Nasdaq? En el Nasdaq la historia es exactamente la misma. Incluso el Nasdaq realizó máximos históricos, pero ven que desde ahí no pudo tener continuidad. Tenemos que alcanzó a cotizar cercano de los 17.000, estuvo en los 16.900 aproximadamente. Y podríamos ver exactamente lo mismo, una lateralidad para los próximos días y una caída a comienzos del otro año un retroceso muy sano hacia la zona de los 16.000, 15.800. Ojo acá, porque el Nasdaq sí tiene una estructura un poco más marcada y un poco más definida que el S&P 500 y es esto que estamos viendo acá.
Si el Nasdaq se llegase a llevar esta zona del 15.700, entraríamos en terreno bajista y se confirmaría la posibilidad de un retroceso para comienzos del otro año para que el mercado venga a buscar la zona de los 14.000 inicialmente, que fue este pivote que estamos viendo aquí. Si llega a los 14.000, pues llegaría a los 13.500. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la zona, la verdad, no se ve tan fuerte, no se ve tan sólida. Y si esto empieza a ser un retroceso hacia esta zona del 15.700, pues hay que andar muy, muy, muy pendientes. Pero siempre que la mantenga, pues nos mantenemos completamente en terreno alcista, así que no voy a marcar ningún escenario bajista hasta que la tendencia no nos lo confirme. ¿Qué esperaría nuevamente? Algo muy similar al S&P, una lateralidad y algún retroceso hacia esta zona del 16.000 para luego tener un impulso al alza. Bien, eso es lo que esperaría para la próxima semana. Inicialmente, pues esta lateralidad de un mercado muy, muy, muy tranquilo. ¿Qué tenemos en el oro? Pues en el oro se termina materializando lo que habíamos planteado, un retroceso hacia esta zona de los 2000, terminó siendo un retroceso un poquito más profundo. Em, un segundo, vamos a dar volumen un segundito. Entonces, pues nada, vemos cómo justamente tenemos un mercado que, y acá vamos a hacer un análisis de volumen un poco interesante, ¿no? Y es que revisemos un poco cómo el mercado termina teniendo este comportamiento, ¿no? Una mecha enorme, bajista, que uno diría, pues el mercado realmente lo que va a hacer es retroceder, ¿no? Y tener un retroceso fuerte, que esto termina haciéndolo con mucho volumen, pero si se dan cuenta, a medida que retrocede, empieza a caer ese volumen. Entonces dice uno, posiblemente este retroceso es muy saludable y el mercado podría dar algún movimiento al alza, que es justamente lo que estamos viendo. Nos encontramos nuevamente en zona de máximos históricos. Hay que tener muchísimo cuidado. El mercado, si se quiere llevar esta zona, tiene que hacerlo con fuerza, cerrar por encima de estos niveles. Y si cierra por encima de estos niveles, pues entraríamos en una perspectiva muy interesante para continuar con este desarrollo alcista en el oro. La perspectiva alcista hasta que no se pierda los 1940. Es decir, el mercado puede volver a caer y apoyarse desde acá para subir, o puede apoyarse desde acá más abajo para subir, o puede romper los máximos, apoyarse y subir. Pero como sea que lo veamos, la perspectiva es completamente alcista, aunque nos encontremos contra unos máximos históricos. Bien, ahora, continuemos un poco, revisemos un poco lo que ha hecho el Bitcoin. Pues el Bitcoin ha tenido un comportamiento bastante lateral luego este movimiento alcista tan fuerte que tuvimos. La perspectiva de hace 8 días era que el Bitcoin pues terminara completando su movimiento hacia la zona de los 46.000. Aún no lo ha hecho, pero pues pareciese que está presionando un poco al alza. Vamos a ver qué termina sucediendo si llega a esa zona de los 46.000 para dar algún retroceso. La perspectiva de igual manera es completamente alcista y los retrocesos terminan volviéndose comprables. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista y como siempre hemos visto en la teoría, cuando el mercado sube y da retrocesos, pues son retrocesos que nos permiten aumentar un poco las ponderaciones de nuestros portafolios. Bien, recuerden que yo todos los análisis que hago acá son realmente análisis no para tomar decisiones intradiarias, ¿no? Es simplemente como para hacerle un seguimiento al mercado, pero cuando hablamos de creación de portafolios, lo ideal no es estar entrando y saliendo, ¿no? Cuando hacemos portafolios de largo plazo, lo ideal es que al menos el rebalanceo sea cada 3 meses como mínimo, es decir, hacer ventas y compras como mínimo cada 3 meses. O bueno, compras sí se pueden hacer mensuales, ¿no? Aportes mensuales que hagamos, pero ventas deberíamos hacerlo trimestralmente como mínimo y de ahí en adelante pues se puede hacer semestral, anual, pero no tiene mucho sentido nosotros estar rebalanceando nuestro portafolio todos los días o todas las semanas porque el S&P 500 llegó a una zona importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que ustedes planteen y definan cuál es su perfil de riesgo, cuál va a ser esas ponderaciones que va a tener su portafolio y que no las estén cambiando constantemente. Es decir, yo puedo decir que tengo no sé, yo en estos momentos tengo un 50% en renta fija, ¿sí? Me queda otro 50%. Ese otro 50% en qué puede estar dividido. Ese 50% puede estar dividido en renta variable internacional, ¿vale? Renta variable internacional. Con renta variable internacional, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia, por ejemplo, a acciones de Europa, podemos estar haciendo referencia a ETFs de países emergentes, a ETFs de China, podemos estar invertidos en Japón. Bien, entonces fíjense que hay múltiples alternativas, pero básicamente es renta variable que no sea Estados Unidos. Y eso también lo podemos desagregar más. Yo puedo decir, en renta variable internacional voy a tener un 20%, pero ese 20% puedo dividirlo, un 10% en países emergentes y otro 10% en países desarrollados, que ya ahorita les muestro algunos ETFs de todos estos ETFs.
Listo, acá ya tengo un 20, no, me queda otro 30%. ¿En qué puedo invertir ese 30%? Pues puedo tener, no sé, otro 20% en acciones de Estados Unidos, es decir, el S&P 500, y me queda un 10%. Ese 10% lo puedo poner en oro, por ejemplo, puede ser oro, gold, o puede ser materias primas, o puede ser REITs, o puede ser Bitcoin, ¿bien? Pero fíjense que no se trata de yo estar jugado 100% por un solo lado. Se trata realmente de ir jugando con las ponderaciones y con base en la coyuntura actual, pues qué es lo que más podría beneficiar mi portafolio para los próximos meses e incluso años venideros. Estamos hablando, por ejemplo, que bajo la coyuntura actual, cuando las tasas de interés empiecen a caer, los ETFs de renta fija van a empezar a subir muchísimo, porque se van a empezar a valorizar. Por tanto, ¿qué es lo más óptimo y lo que haría más coherencia en una situación actual donde estamos en un ciclo contractivo de tasas de interés y a punto de iniciar un ciclo expansivo? Pues estar muy invertidos en renta fija, porque realmente si nosotros revisamos un poco la yield, y es básicamente lo que nos renta un activo frente a otro en estos momentos, y de pronto las cifras no son exactas, pero más o menos la renta fija en Estados Unidos en promedio tiene un yield del 4%, 4 o 5%, y la renta variable, es decir, el rendimiento del S&P 500, nos termina dando una rentabilidad en promedio por la coyuntura actual del 4%, 4 o 5%, ¿no? Ustedes van a decir, pero Juan, este año el S&P 500 ha subido un 20, un 30%. Sí, pero hay que tener en cuenta que esto no es una tasa simplemente anual, también tenemos que tener en cuenta lo que sucedió el año pasado, ¿no? Tuvimos una caída muy fuerte y el mercado está desde el punto inicial. Es decir, si nosotros hubiéramos invertido en enero del año 2023, a día de hoy no veríamos todavía nada de retorno. ¿Sí? ¿Por qué? Por básicamente esto que les voy a mostrar acá. Si yo hubiera invertido, y vamos a poner acá el S&P 500 muy rápidamente, si yo hubiera invertido en enero del 2022, bien, a día de hoy yo todavía no habría generado ningún retorno, estaría negativo incluso. Si yo hubiera invertido en enero del 23, si hubiera tenido un retorno. Pero pues fíjense que justamente de eso se trata. ¿En qué momento empezaste a invertir, no? Si hubiera hecho un DCA desde acá, pues posiblemente mi precio medio sería este. Si yo miro cuánto hay de aquí a aquí, vamos a hacer un precio medio desde enero del 22 hasta el día de hoy haciendo aportes mensuales, tendría más o menos un precio medio de esto, ¿no? Por sacar una media que viene siendo la mitad de toda esta lateralidad que estamos viendo. Fíjense cuánto tenemos de aquí a aquí. Tenemos, no sé, ahora habrá un 8%, cuando en estos momentos en renta fija tenemos valorizaciones muy potenciales de un 10, 15% vía valorización, ¿no? Que es lo que yo les he mostrado de los ETFs de renta fija. Y es que, por ejemplo, el mercado, si llega a retroceder desde esta zona hacia acá arriba, ya tengo un 18%. Entonces dice uno, pues, vía costo de oportunidad, pues, tiene más sentido estar invertidos en renta fija y no en renta variable, ¿no? Entonces, bueno, retomando otra vez nuestro tema de balanceo de portafolios, pues se trata de nosotros de estar invertidos en diferentes cosas, porque hay momentos donde se da una oportunidad muy buena en un lado, en otro. Entonces, por ejemplo, una guerra entre Israel y Gaza. Nadie lo esperaba. Eso es un cisne negro. ¿Qué sucede? El oro para arriba inmediatamente. Aprovecho las valorizaciones del oro. China. China es el único país que no tiene tasas altas y que está tratando de reactivar la economía. Cuando la economía de China se empiece a reactivar, va a haber un rally muy importante. Países emergentes. Los países emergentes tienen unas valoraciones muy atractivas, se encuentran muy baratos. También una oportunidad muy interesante. Y el S&P 500, pues el S&P 500 siempre sube. No significa que como ahorita está sobrecomprado, el mercado en este momento está caro, el mercado de Estados Unidos, y que se pueda dar un retroceso importante el próximo año no significa que yo tenga que sacar la renta variable de mi portafolio. Simplemente lo que hago es reducir la ponderación para que esas caídas no afecten tanto a mi portafolio. ¿Bien? De esa manera se trata el rebalanceo, y pues igualmente luego tenemos una clase adicional sobre esto, pero para que lo tengan muy, muy en cuenta, ¿vale? Listo, seguimos un poco con todo esto. Bueno, ahorita borro esto, así que, pues nada, Bitcoin, perspectiva completamente alcista, podría darse ese impulso hacia la zona de los 46.000. Listo. Y finalmente, pues el tesoro a 10 años. El tesoro a 10 años está muy quieto en esa zona que hemos plantado hace 8 días, todavía esperando que sea algún retroceso hacia esta zona del 4.10.
o hacia la zona del 4.35, bien, pero pues la verdad la perspectiva es un poco más de un retroceso, el mercado está muy extendido y debería ser un retroceso que sería algo completamente saludable, un retroceso para luego continuar con ese movimiento bajista hacia la zona del 3.50, bien, eso es lo que esperaría en el tesoro. Así que pues nada, eso será el análisis de mercados de estos días. Ah, bueno, yo quiero analizar algo más aprovechando pues que mucha de la audiencia es colombiana y revisar un poco lo que está haciendo el dólar contra el peso colombiano. Y es que realmente la perspectiva pareciese ser que el dólar acá en Colombia va a empezar a caer un poco más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el mercado está presionando muy fuerte a la baja, si nos damos cuenta, ¿no? No ha podido romper esta directriz. Ya la ha testeado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por acá, siete veces y no la ha podido romper y está empezando a presionar muy fuerte hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder en el dólar? El dólar podría llegar a esta zona del 3.750 si rompe este 3.900 y desde acá si dará algún movimiento importante hacia arriba. Bien, pero pareciese que el mercado está presionando muchísimo hacia abajo. Tenemos figuras chartistas, si nos damos cuenta, tenemos al parecer un hombro cabeza a hombro. Es como si el mercado quisiera presionar a la baja. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el mercado pareciera que nos está diciendo algo y es: quiero ir a buscar precios un poco más bajos para ahí sí empezar a depreciarme como consecuencia de la reducción en tasas de interés. Como último dato curioso, cuando los bancos centrales empiezan a bajar tasas de interés, las monedas empiezan a depreciarse. ¿Por qué? Porque básicamente, y situémonos en la realidad latinoamericana, tenemos tasas de interés a dos dígitos. Cuando las tasas empiecen a bajar y se encuentran a un dígito, pues los grandes inversionistas van a tener un costo de oportunidad de decir: invierto a un dígito en países emergentes que tienen mayor riesgo o invierto a un dígito en Estados Unidos, que es el riesgo pues, más bajo posible, ¿no? Es decir, tesoros al 4% o países emergentes que ya se encontrarán a un 8 o 7% y asumiendo un riesgo muchísimo más alto. Pues dirán, no, sencillamente me voy a Estados Unidos y ¿qué empieza a suceder? Pues que los grandes inversionistas e instituciones extranjeras pues empiezan a comprar dólares para sacarlos del país y por tanto se termina dando una depreciación de las divisas cuando las tasas de interés empiezan a caer. Y eso podría suceder en el próximo año 2024. Bien, para que lo tengan en cuenta, es un dato curioso, pero no sobra mencionar que todos estos niveles de dólar son muy buenos y pues quién sabe si los volvamos a ver pues en unos años más adelante. Así que son niveles muy, muy atractivos. Así que nada, este sería entonces ahora sí el último activo que vamos a revisar por el día de hoy. Espero pues les guste todo este contenido, todo este material, que les aporte muchísimo y bueno, pues también todos esos tips que damos de temas macroeconómicos, esos tips que damos de creación y estructuración de portafolios, pues también les termina sirviendo muchísimo para pues ir ajustando las ponderaciones de sus portafolios y que entiendan un poco cómo funciona esa dinámica y pues algunos tips que realmente nos sobra a uno entenderlos, ¿vale? Así que, pues nada, un gusto estar nuevamente en este análisis de mercado con ustedes. Que tengan una excelente semana, que tengan una feliz Navidad y ya saben que cualquier cosa, no duden en preguntarnos, en escribirnos, que estamos muy, muy a la orden. Así que nada, que estén muy bien. Gracias a todos.